Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermana, adelante. Es un gusto para mí estar aquí en este taller. Eh, es la primera vez que doy un como tipo escuelita, porque en sí no lo he practicado bien, pero ahorita con todos los talleres que he estado aprendiendo de usted, me ha dado la motivación de poderlo hoy hacerlo. Que tengo un poquito de nervios, pero lo voy a intentar y espero me haya quedado bien, hermano. Mire, voy a voltear la cámara para que, a ver si se puede. Mire, Perfecto. hice yo un mapa con un mapa mental Excelente, muy sobre bien. todas las ideas que al repasar la lección me llegaron a la mente, Muy ¿sí? bien. Entonces, voy a darlo lo más rápido que pueda. Bueno, el tema es la madre crea e inspira. Una madre cuando tiene la dicha de ser mamá, es para las mujeres una gran bendición, pero a la vez eh, hay como unas capacidades diferentes al de los hombres. Aquí vemos a una mamá que puede hacer muchas cosas, atender al bebé, hacer la comida y atender la casa, ¿no? Y a veces también eh, maduramos en el caso de, no todas las mamás, pero sí llegamos a madurar. Aquí está una imagen referente a ese. Pero también eh, ay, ¿cómo se dice? En el material exegético nos dice también que tenemos en la familia papás que no son de la misma, que no es de la iglesia, pero también tenemos que afrontar eso y no tenemos que discutir dentro de la familia, así como está esta imagen. Y también nos dice en el material exegético sobre las mamás que son solteras, que son un ejemplo para los hijos. Y aquí también puse otra imagen. Todo lo que nosotros pensamos se los pasamos o se los transmitimos a nuestros hijos. Otra también de las imágenes que puse como referencia es este es la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Lo podemos encontrar en Proverbios 4:1. También como otra referencia, hermano, puse esto, como las mamás son más cuidadosas y que los papás no tanto. Entonces, eso es lo que más o menos yo puedo aportar y lo que yo hice. Y también ahí en la escuelita femenil que tuvimos, también tuvimos lluvia de ideas, participación en clase, debate y todo eso pusimos en práctica esta escuelita que tuvimos, hermano. Pasa vos, espero me haya salido bien. Hermana, muchas felicidades, muy bien. Muchas gracias, hermana Sari. Pues eso es justamente lo que buscamos, hermana. Si se dan cuenta, ¿en cuánto tiempo se resume una escuela? Y todo lo que podemos enseñar o aprender y que se va quedando en nosotros, porque aunque tuviésemos una notita, ya nos está ayudando a parafrasear, a hablar al respecto del tema que estamos abordando, y esto es fenomenal. Muchas felicidades, hermanas. Por eso yo les decía, a medida de que lo practiquemos, vamos a mejorarlo y lo vamos a ir no solamente aprendiendo, sino haciendo propio. Entonces, excelente trabajo, muy bien. El mapa, y como se pueden dar cuenta, hermanas, así como la hermana ya lo llevó, lo expuso, ahora que nos lo trae, lo tiene como un método de recordatorio. Ah, ya me acordé. Cada vez que vea su mapa, va a decir, yo me acuerdo de esto, y va a poder dar la clase inmediatamente. Ese es el asunto importante. Ya lo aprendí, lo expuse, pero además me lo aprendí yo. A eso se le llama aprendizaje significativo. Y es hacia donde nosotros vamos, que realmente lo que mencionamos se nos quede. Y a veces pensamos en cantidades, no, calidad de aprendizaje. Es muy bueno, excelente, felicidades. Mi hermana Blanca, por favor, adelante.
Pues a vos, hermano. ¿Pasa vos? Bueno, aquí estamos mi mamá y yo, pero pues yo ahí voy otra vez. Bien, adelante, adelante, mi hermanita. Mi hermano, lo que pasa es que quiero felicitar a mi hermana que expuso. La verdad es que yo presenté utilicé el mismo método. No sabía que, bueno, no entendí. Yo pensé que iban a habilitar nuevamente el chat y dije, ahí voy a enviar mis fotos. Pues ya hasta que ahorita escuché que me tomara las fotografías a mi hermana. Sábado, estamos aquí en la recta, apoyando a la varonil, que está trabajando mucho, y mi mamá está aquí conmigo, los dos hermanos, pero es Se nos cortó mi hermana Blanca. utilizando ese método, pero bueno, yo quiero confesar aquí algo, hermano, es que yo soy docente, y bueno, sucedió, me dice mi mamá, es que contigo ya no cuenta porque tú ya eres docente, pero sí cuenta, y yo lo único que quiero es invitar a mis hermanas que son docentes a que lo hagamos, porque así nuestras hermanas van aprendiendo de lo que vamos haciendo. Entonces, por eso fue que alcé la mano, uno, para felicitar a mi hermana, y número dos, para invitar a mis hermanas que son docentes a que se atrevan a hacerlo, porque no es lo mismo escuchar a que nuestras hermanas lo vean. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, disculpen por no poder compartir, pero estoy en mi teléfono. No, sí, ¿Sí, mis hermanos? Pasa a vosotros, hermanas. y yo creo que algo importante, hermano, fíjense, tenemos que salir de nuestro estado de confort, de nuestra línea de confort, porque a lo mejor, dice mi hermana Blanca, bueno, hay docentes que ya tienen controlados algunos temas, incluso un servidor, algunos temas que decimos, estos ya los manejo, pero hay que atreverse a hacer o probar algunos otros métodos que nos faciliten también el trabajo. Es que ese no me sale, pues es el que vamos a practicar también, porque puede ser el más vistoso. Porque, ojo, también, si nos acostumbramos a siempre un método, a la postre va a terminar también cansando. Entonces, por eso tener una variedad y por eso vimos un grupo importante va a ser fundamental. Ahora otro detalle, como bien decía mi hermana Blanca, hay que atreverse, hermanas, no tengan miedo. Ya ahora que veamos oratoria, se van a dar cuenta que nos va a auxiliar para muchas cosas. Lo importante es atreverse. Muchas hermanas ya me dijeron, hermano, yo no sabía manejar la computadora, pero ya aquí estamos, ya le empiezo a pulsar al celular, ya empiezo a ver, perfecto, estamos aprendiendo, porque todo esto, incluso el recurso que estamos utilizando, como es el Zoom, también es un método didáctico de enseñanza, por eso lo estamos utilizando en este día. Pero hasta ahorita, muy, muy bien, mis hermanas. Bien, pues vamos a ir concluyendo. Voy a pedirle entonces a mi hermana Diana, que tiene manita alzada, que nos abunde o que nos aporte lo que ha llevado a cabo y con ella vamos a ir cerrando para empezar con la otra parte que vamos a ver en este día y con lo cual concluimos nuestra materia. Adelante, mi hermana Diana, la escuchamos. Sí, pasamos, hermano. Nosotros en Pasamos. Tehuacán casi siempre utilizamos los mapas mentales o conceptuales. Yo casi siempre utilizo el mapa conceptual, pero hoy me decidí hacer uno igual que las hermanas, un mapa mental con imágenes sobre la clase femenil. Aquí la madre que crea e inspira, tenemos a una mamá que cuida de su hijo y que nos dice que Dios nos da virtudes o sea, que nos da la facultad de dar vida, ¿no? Pero también nos da cualidades como la sabiduría para edificar nuestra casa y para con la prudencia sostenerla. De igualmente nos dice que nunca nos olvidemos de la formación, o sea, de todo lo que la mujer conlleva en el hogar, pero sobre todo que le pongamos especial atención a la formación espiritual. Hablando también de las madres que dijo la hermana o de los padres que son infieles, que no decaigamos o no nos separemos, sino por el contrario que luchemos con la palabra de Dios para que nuestros hijos sean santos. Y aquí pongo a los chiquitos que están estudiando. Y nos dice también que tenemos en la Biblia ejemplos de amor, de sabiduría y de enseñanza en la doctrina de Dios, y nos pone como ejemplo a Rebeca y a Jacob, ¿no? Y también menciona a todos los ancianos y ancianas que están dentro de la iglesia, que son un ejemplo a seguir. Por último, dice que no solo la madre es importante, también el padre, pero ¿qué encuentran los niños en la madre? Pues encuentran
apoyo, refugio, protección y consejo. Entonces ese es mi mapa mental y lo complementé, hermano, con un juego lúdico. En este caso, que casi siempre lo hacemos ahí, bueno, algunas de las hermanas, con un crucigrama. Ahí están, cualidades con las que afirmamos nuestro hogar, pues la sabiduría, ¿no? Palabra clave del nombre de la lección, dice, crea, la madre crea e inspira. Es una de esas dos. Ahí están las preguntas, ahorita le pongo la foto de cómo quedó mi crucigrama. Muy bien, hermana. No lo encuentro, pero así es como queda el crucigrama. A ver si encuentro más adelante las respuestas, hermano. Y ahí lo van contestando las hermanas y es una forma de reafirmar la enseñanza o el estudio de la escuela. Es como varias de las hermanas lo hemos intentado, ya que como dijo una de las hermanas, la hermana Luz, nos visitó y nos dio desde mucho antes algunas técnicas, pero es muy difícil que todas las hermanas cambien, porque también no nos gusta a veces trabajar. Pero es una forma en que, como dice usted, nos retroalimentamos, aprendemos nosotras y enseñamos a nuestras hermanas. Es todo, mi hermano. Excelente trabajo, mi hermana Diana, le felicito, muy buen trabajo. Como se pueden dar cuenta, hermanos, existen infinidad de técnicas. ¿Qué es lo que necesitamos? Solo prepararlas, pero ojo, no perder de vista el objetivo o la meta a la que queremos llevar, en este caso, a los aprendientes, a los alumnos, ¿verdad? A los que se les está enseñando, que en este caso son nuestras propias hermanas. Entonces, muy bien, me pareció muy bien esta parte de la actividad final, como una especie de evaluación a través de una actividad como la que presentan del crucigrama, es muy buena. Hoy, justamente en esta clase con la que cerramos, vamos a hablar también de la evaluación. ¿Cuántas evaluaciones hay y por qué es tan importante? Yo les decía, parte de la retroalimentación de en clase, que es esta actividad que estamos haciendo, que es de aprendizaje también, aunque le destinamos un tiempo, decimos, creo que es mucho porque no pasamos todos, estamos aprendiendo, porque estoy seguro que alguien puede decir, me interesó lo que dio la hermana Diana, ¿no? Me gustó el mapa conceptual que utilizaron. Ahora, la propuesta que hicimos, hermanas, respecto a algunas actividades didácticas de enseñanza, son para abrir la imaginación, no son para que las utilicen propiamente. Por ejemplo, por acá de este lado, dentro de los mensajes, me decía nuestra hermana, ay, creo que se me movió, no vi a quién fue de nuestras hermanas que comentaba a través del chat y nos decían, hermano, dice, yo hice una línea de vida. Sería interesante ver cómo se plantea con respecto a la escuela, ¿verdad? Pero es algo también importante. Cada actividad nos va a dejar una enseñanza, creo yo, bastante buena si nosotros nos atrevemos a utilizarla. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el reto, hermanas? Como bien decía mi hermana Diana, que de repente todavía estamos un poco reacias, como decimos, no, es complicado, tengo que preparar, tengo que hacer, pero aquí es donde está la virtud, hermanas, del trabajo. Esto es lo que hace la diferencia entre las hermanas ordinarias y las hermanas extraordinarias, las que están dispuestas no solamente a venir y aprender, sino además convertirse en eso, en una hermana extraordinaria, no solo que ha aprendido a manejar la computadora, aprender una actividad nueva, sino ponerla en práctica. Ya al inicio decía nuestra hermana, pues una teoría sin práctica es una banalidad, no sirve para nada. Entonces, espero que lo poco o mucho que estén aprendiendo, hermanas, siempre sea de utilidad para ustedes, pero sobre todo que estén dispuestas a aprenderla. Nuestra hermana Luz es la que comentaba, la hermana Lidia, gracias. La hermana Lidia fue la que comentó sobre la línea de vida, que fue la que utilizó como técnica para la enseñanza de la escuela. Ojo, hermanas, ojalá y de verdad puedan ustedes, como decía nuestra hermana, participar, enviar algunas de sus fotos, porque esto va a inspirar y va a ayudar a que las hermanas que todavía no se animan a probar digan, pues vamos a intentarla, ¿no? Vamos a hacer lo posible por intentar cambiar el método. Ojalá y se puedan dar esta oportunidad de experimentar y van a tener muy gratos sabor de boca y van a experimentar cosas muy buenas. Bueno, con ello hemos concluido, mis hermanos, esta primera fase en la cual nosotros hemos trabajado con respecto a recordar la clase pasada un poquito, que nos faltó más de ello. Solamente vimos algunas actividades didácticas. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver, bueno, vamos a concluir con unas actividades didácticas que nos faltaron en la clase anterior, son 2 o 3 nada más, a manera de ejemplo. Vamos a ponerles también por aquí, traje, gracias a nuestra hermana Mari de El Salvador, que fue una de las que nos también hizo un mapa mental muy interesante, muy bonito. Otras hermanas me hicieron una presentación
que yo dije, wow, de verdad que me dejaron con el ojo cuadrado, pero bueno, no puedo mostrar todos, ¿verdad? Que sería importante que los compartieran entre ustedes porque les va a dar muchas ideas, pero bueno, considerarlo. Dentro del resumen quiero leer lo que dice por acá nuestra hermana Castro de Jesús. Dice, el resumen de la clase pasada fue método didáctico, cómo se clasifican las técnicas de enseñanza, no todos aprendemos no todos aprendemos de forma sensorial. Excelente, esto es importante. Dice, se mencionaron algunas técnicas como el debate, donde debe existir un moderador y un tema de interés, póster ilustrativos, mapas mentales, mapas conceptuales, itinerarios de visitas, torbellinos de ideas, para que todo esto funcione es importante la lectura efectiva. Excelente. Muy bien, mi hermana Castro de Jesús. Muy buen resumen, porque eso es lo que se trata, que nosotros recapitulemos y que aprendamos realmente lo que vamos a llevar a cabo. Ya sabemos cuáles técnicas. Muy bien, le felicito a mi hermana. A mi hermana dice que es mi hermana Macaria. Gracias. Gracias, hermano Alberto. Ok, muy bien. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a ver un tema muy interesante. Yo espero que para ustedes, no solamente para un servidor. Voy a irme muy rápido en algunas cosas. Si tienen dudas, con toda la confianza del mundo, amadas hermanas, pueden decir, oiga, hermano, a ver, un poco más despacio, como dice por ahí, barajémela más despacio para que yo pueda aprender o ver algunas cosas. Porque a lo mejor me vaya yo un poquito rápido con algunas de ellas. Por ejemplo, decíamos, algo que me faltó de algunas técnicas son los juegos de simulación. Esto nos ayuda para la toma de decisiones. Es una actividad de aprendizaje en la cual se plantea un escenario a las personas, en este caso a los alumnos, y estos escenarios lo que llevan es que el alumno pueda identificar o investigar cuáles serán los posibles resultados de la toma de algunas decisiones, ¿sí? Un ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos esta problemática? Bueno, a ver, puede pasar esto, esto o esto. ¿Y cuál es la que más conviene? Y entonces fomenta el análisis, el estudio, ¿sí? La investigación y sobre todo la toma de decisiones. Piénsenlo, puede surtir o puede ser de mucho beneficio, por ejemplo, cuando tenemos una escuela sabática donde de repente dicen, bueno, a ver, tenemos que cambiar una conducta, ¿no? O, por ejemplo, hablemos a lo mejor del alcoholismo, hermanos. No vamos a imaginar del alcoholismo. Pues yo tengo una persona o un familiar que padece alcoholismo. Entonces, el ponente, después de una explicación general, dice, ahí les va este escenario para investigar. ¿Qué pasa si tu familiar no deja de tomar o sigue tomando? Investiga al respecto, ¿no? Es un escenario. No, pues podría pasar esto y esto y esto y esto. Y entonces ven la situación caótica y dicen, no, pues creo que debemos de tomar carta en el asunto, ¿no? ¿O qué pasaría si tu familiar dejara de tomar? Imagínate que dejara de consumir cualquier sustancia, ¿no? Y entonces la hermana va a empezar a investigar, averigua sobre internet qué pasa esto, y empieza a averiguar, y dice, wow, pues nos conviene más esto, ¿no? Y entonces este escenario va a permitir no solamente la investigación del fenómeno que se está planteando o del escenario que está planteando, sino además la toma de una posible decisión. Y esto les va a ayudar, vean cómo influimos no solamente con el conocimiento, sino en la toma de decisiones y en cambios conductuales, que al final de cuentas es lo que se busca, por supuesto, con la enseñanza. Así es que estos son los famosos juegos de simulación que pueden auxiliarnos. Otro punto es lectura de textos asignados. Por ejemplo, nosotros, si tenemos la escuela sabática, como ahora lo hicimos, ¿saben qué, hermanas? Yo soy el maestro de escuela sabática, les digo que la próxima lección le va a tocar la mitad del material a explicarlo a mi hermana Sara. La otra mitad lo va a explicar la hermana Diana. Y entonces con estos textos usted va a traer un material y nos explica. Y rapidísimo, en 10 minutos, ya nos explicaron cada quien lo que considera el material explicativo de la lección, ¿no? Otra hermana nos va a traer con texto asignado la lectura bíblica. Y ya resolvimos. Las lecturas de textos asignados nos ayudan mucho, no solamente a darle las actividades, sino además haciéndoles y planteándoles preguntas que les permitan reflexionar a nivel personal. ¿Qué tengo que planear nada más? ¿Qué reflexión tiene que hacer con cada párrafo? A ver, hermano, usted va a analizar los 3 primeros párrafos preguntándose qué sucedería si yo estuviera en este caso, ¿no? Ya las hermanas van a investigar, van a explicar y tienen lista la lección. Entonces, puede ser también un método muy efectivo a la hora de la enseñanza. Las infografías. ¿Qué es una infografía? Una infografía es una forma visual, es como un mapa, ¿verdad, hermanos? Como un mapa mental. Tiene sus variantes porque el mapa mental se concentra en dibujos esencialmente o en imágenes. También puede llevar video en algunos de los casos.
Pero ¿cuál es la diferencia entre la infografía? Que bueno, esta tiene incluso textos, tiene tipos, hay nubes, es más llamativo, incluso más elaborado que el mapa mental. Es una presentación esquemática que resume datos, fíjense que eso es importante, datos y se explican a través de viñetas y gráficos sencillos. Entonces, esto puede dar muchísimo. Puede ser un formato vertical o un formato horizontal. Aquí no hay tanta dinámica en ello. Ojo, las infografías auxilian muchísimo. Un ejemplo es el que yo les decía, nuestra hermana Mari del Salvador, que fue una de las primeras en decir, hermano, aquí está mi tarea. Y hace una infografía donde pone los textos, donde pone imágenes, pone los datos, porque aquí mezcla el mapa mental, que es en su mayoría imágenes, con el mapa conceptual, que son conceptos y viñetas. Se mezclan y surge la infografía. Como pueden darse cuenta, es muy sencilla, muy parecida también a los mapas que utilizaron nuestras hermanas con variantes determinadas. Así es que muchas felicidades, mi hermana María en El Salvador, que a pesar de cómo es nuestras manos, no nos dejan participar, pero sí podríamos hacer. E incluso si yo no participo, puedo yo preparar mi clase y cuando me digan, alguien tiene que opinar, hermano, yo me gustaría explicar esto. Pum, 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 en 5 minutitos hice una explicación perfecta y va a con el ojo cuadrado al obrero y va a decir, ah, caray, las hermanas también saben. Así es que pónganlo en práctica, mis amadas hermanas, por favor. Yo quiero ahorita, hermanas, platicar muy brevemente, va a ser muy rápido, de algo que de repente no consideramos, son las presentaciones. Cuando nosotros hablamos de las presentaciones utilizando esta herramienta que es el PowerPoint. De repente cometemos un error. Por ahí una de nuestras hermanas, yo les hacía, me llegó dentro de la información que nos mandaron para revisar, una presentación preciosa, pero al final, yo no sé si le dio prisa a nuestra hermana, pero al final era puro texto y debemos ser muy cautelosos con ello. Una presentación solo con textos no es funcional. Se pierde el interés, va a perder al público, entonces hay que tener cuidado. Voy a plantearles, creo, como un tip adicional a lo que estamos estudiando, cómo podría yo hacer una presentación más efectiva. Ya la han visto con un servidor, aunque todavía tengo más textos del adecuado, voy a presentarles esta forma que se plantea como algunas recomendaciones para tener nosotros una presentación un poco más eficaz, ¿sí? ¿Qué se utiliza? Por ahí hay algo que comentan los diseñadores gráficos, que es utilizar la regla 10-20-30, la cual sugiere que deben de ser presentaciones que no deben de ser mayores a 10 diapositivas, 10 láminas, ¿sí? Y no debe durar más de 20 minutos la presentación. Utilizando textos no mayores a 30 puntos, ¿sí? El 30, la fuente de los puntos. Entonces, con ello nosotros vamos a hacer presentaciones gráficas adecuadas, muy buenas y muy atractivas. Por acá tengo la liga de donde saca esta información que es muy interesante y que quise compartirla con ustedes. ¿Cómo va funcionando? Vamos a decirlo así. Bien, ese es el primer paso. El segundo paso, por ejemplo, es no uses más de 4 imágenes o ideas por diapositiva. A ver, ¿cuántas ideas voy a transmitir? No más de 4. Muy concretas, no más de 4 imágenes para no saturar nuestra diapositiva y esté saturadísima. E incluso, si yo voy a presentar un mapa mental o conceptual, lo puedo separar y de cada imagen de mi mapa mental puede ser una diapositiva. Y entonces transformamos un mapa mental en una presentación de PowerPoint por cada imagen. Fíjense qué interesante es esto, ¿eh? O bien yo puedo ir construyendo el mapa utilizando gráficos en movimiento. Ya en su momento podemos trabajar de manera concreta algunos puntos de estos. Entonces, ojo, no más de 4 ideas o 4 imágenes. Número 3, importante, haz que toda la presentación esté conectada, que tenga un orden, ¿sí? Se tiene que presentar o se tiene que pensar como si se estuviera narrando una historia. Ustedes, por ejemplo, ven solo la imagen de Caperucita Roja. Había una vez una amiga llamada Caperucita y empiezan a narrar la historia a través de esta sola lámina. Van a hacer que las personas echen a volar la imaginación. Y si de casualidad tenemos que leer, ojo con el énfasis de la lectura y también con respecto a los puntos, los signos de puntuación. Esto nos va a auxiliar a mejorar a la hora de presentar una lectura. Entonces, importante con la 3. Número 4, fundamental. 4, el diseño de la presentación. Usar colores de contrastes llamativos a partir de los temas que se exponen. Esto es, si nosotros seleccionamos temas adecuados, ¿sí? Si no los saturamos también de color, vamos a tener mayor énfasis. Es más, una recomendación es más viable tener fondo blanco y ponerle colores a las letras o bien a las imágenes. Si yo, por ejemplo, utilizo una presentación difuminada, de repente se pierde la letra o se pierden las imágenes. Hay que ser muy cautelosos cuando utilizamos el diseño de la presentación, porque puede ser esto el éxito o el acabose. Si está muy saturada de cosas,
puede llamar más la atención el fondo que el contenido. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. El 5, no utilizar textos saturados. Por lo regular, no, el promedio de líneas que debe de tener un texto es 6 líneas en promedio, no más. Ojo, acuérdense la fuente, no mayor a 30, puede ser inferior 24 en hacia arriba, es suficiente. ¿Por qué de 24? Para que se alcance a ver. ¿Por qué no más de 30? Porque va a ser exageradamente grande. ¿Qué se puede hacer si tengo más de 6 líneas? Hacer viñetas o enumerar el texto como está aquí. Caperucita es una joven vestida de rojo, muy tierna, amable y bonita. El lobo es grande, es peludo, hambriento y feroz. La abuela es una mujer amable y cariñosa con su nieta Caperucita. El cazador es un hombre inteligente que salva a la abuela y a Caperucita del lobo con valentía. Los puntos específicos, porque son más textos, con imágenes concretas. Entonces, es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Si el texto es mayor a 6 líneas, es viable poner viñetas entonces. También copiarla o ponerla en formato PDF. ¿Y esto para qué? No para que no lo modifiquen, sino para que no se vaya a perder la información o se mueva. Si yo la cambio de computadora y no tiene la fuente que había seleccionado o las imágenes, puede llegar a ocasionar una complicación. Grabado en PDF no existe complicación y podemos también presentarla. Claro, siempre la presentación en PowerPoint es más gráfica, pero es una muy buena opción también. 7. Si tenemos una presentación, la recomendación es utilizar una plataforma como respaldo, Dropbox, Google Drive, una USB, un celular inteligente. Eso es respaldarla en algún lado, porque al rato resulta que se les pierde, como una ocasión le pasó a un servidor y ya no tengo, se me acabó, ya no pude exponer. Entonces hay que ser muy cautelosos con ello. Mejor es repetir. Yo las tengo grabadas por todos lados ahora que aprendí duramente esa lección. Que no les suceda. Si ustedes hacen una presentación, tomen en cuenta estos datos. Entonces, estas fueron, y con estas concluimos. Hay muchísimas técnicas más. Solamente quise poner como ejemplo la presentación porque es muy, muy utilizada, pero mal utilizada, muy saturada de repente. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Puede suceder como lo que está aconteciendo con un servidor. ¿Por qué lo pongo? Porque es un ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta presentación, algo que nosotros vamos a ver, hermanas, y que quiero dejar claro, son qué utilizamos como una especie de fuente, ¿sí? Lo que Jacques Delors, ¿sí? Utiliza o presenta en la UNESCO, por ahí en la investigación denominada La educación encierra un tesoro, ¿sí? La UNESCO, a través de Jacques Delors, hermanas, perdón, en el 1995 propone estos 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La educación va encaminada a estos 4 pilares. ¿Qué quiere decir cada uno? Bueno, el primero es que hay que adquirir los instrumentos de comprensión necesarios. Por eso las técnicas. A mejores técnicas, mayor es la comprensión, más herramientas de comprensión. ¿Qué buscamos con esto? Aprender, como dicen por ahí, aprender a aprender. ¿Cómo está eso? Tener técnicas de aprendizaje, ejercitar la atención, ejercitar la memoria y ejercitar también el pensamiento. Cuando logramos esto, entonces estamos realmente teniendo herramientas de aprendizaje. Eso es lo que necesitamos de acuerdo a los 4 pilares, que es lo que estamos buscando. Si lo traemos a nuestra iglesia, nosotros nos interesa que los hermanos estén aplicados por aprender, por tener herramientas de aprendizaje respecto a la enseñanza, que es la palabra de Dios. Si logramos todo esto, podemos pasar al siguiente pilar, que es aprender a hacer. ¿Qué significa esto? Poder influir en el propio entorno. Esto es, con lo que yo aprendo de la palabra de Dios, con las herramientas que utilicé para aprender la palabra de Dios, yo debo afectar, vamos a decirlo de esta manera, a mi entorno, ¿sí? Debo de poder influir en el entorno. ¿Quién es mi entorno? Pues mi familia inmediata, ¿verdad? Mis amigos, vecinos, etcétera. Entonces, para ello, algo que tiene que ver o cómo implica es la capacitación a la persona que hace frente a un número de intersecciones del trabajo en equipo. ¿Cómo me relaciono con los demás? Desarrollar la calificación profesional para el mundo de trabajo. Debo estar preparado para enfrentarme a la vida. Esto es la palabra de Dios, hermanos, nos prepara para la vida cotidiana. El asunto es utilizarla. Por eso el siguiente pilar, una vez que hemos dado estos 2 anteriores, el siguiente pilar de aprendizaje es vivir juntos. Y esto significa participar y cooperar con los demás, ¿sí? Comprender al otro, entenderlo, desarrollar distintas formas de interdependencia. ¿Cómo nos llevamos? Yo les decía, hermanos, cuando ustedes lavan su banqueta, ¿se atreven a lavar la banqueta del vecino? No, es que no me llevo con él. Pero hermano, usted es alguien conocedor de la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hace? Porque quizá la palabra de Dios no ha entrado en usted. Quiere decir que todavía no aprende a conocer y menos aprende a hacer.
por eso no puede convivir con los otros. Por eso sí, vean cómo va de la mano la educación con la enseñanza de la escritura, no sé. Y el último, aprender a hacer. Esto significa que es un proceso fundamental que recoge los tres pilares anteriores. Desarrolla la propia personalidad, desarrolla la autonomía, el juicio y la responsabilidad personal. ¿Por qué quise ponerlos, hermanos? ¿A dónde vamos con la enseñanza y con las técnicas? A cambiar, hermanos. Imagínense si la educación convencional, la educación que humanamente nosotros estamos recibiendo, lo que busca es lograr que las personas aprendan a vivir con los demás, aprendan a ubicar y a tener en cuenta al otro, pues ¿qué será la palabra de Dios, hermanos? No, esta debería de impactar más. ¿Qué sucede? Que no cumplimos con estas reglas. Incluso fallamos nosotros como obreros y no logramos dar las herramientas suficientes para lograr impactar con el conocimiento. Por eso es que nosotros tenemos a Jesús en los labios, pero no en el corazón. Esto es, no lo hemos aterrizado a nuestro ser, a nuestra mente, para llevarlo a la práctica. Como dijera Arjona, recordemos, hermanas, que Jesús es verbo, no sustantivo, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario, pues, obviamente, considerar todas estas cosas que ahora nosotros estamos teniendo, ¿sí? Dice por acá, nuestra hermana, me hubiera gustado preguntar a mis hermanas algunas de las técnicas de enseñanza de las escrituras que han hecho con sus hijos, qué es lo que les ha funcionado y qué hubiera gustado cambiar o hacer diferente. Disculpen la ortografía y signos de puntuación. No sé cómo agregarlos en este chat. No se preocupen, mi hermana, que es comprensible. Pues ahí está también alguna petición de nuestras hermanas. Tienen un chat, pueden intercambiar información, pueden comentar. El hecho de que compartan imágenes va a dar como resultado esto y creo que vamos haciendo un muy buen trabajo. Así es que creo que mi hermana Ángeles está proponiendo algo bastante bueno, que es preguntar cómo les ha funcionado a ustedes algunas de las técnicas que han utilizado y cómo lo han hecho. Bien, entonces tómenlo en cuenta, mis hermanas. Bueno, continuamos, hermanas. Una vez que nosotros hemos logrado esto, o que se logra esto, vamos a pasar a lo siguiente. Ya habíamos hablado, hermanos, sobre la educación y cómo aprenden los adultos. No me voy a concretar en esto, pero sí quise, a manera de resumen general, tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aunque muchas de ustedes son maestras de niños, también sé que muchas de ustedes trabajan con adultos, en este caso, con adultas, con nuestras hermanas adultas, pero ojo, también con obreros, que a veces hay que hacer que desmitifiquen una idea. Como les decíamos, por ejemplo, acá les pongo la imagen, cómo cuesta a veces a un adulto enseñarles las tecnologías, ¿verdad? Sin embargo, cuando tienen un motivo, aprenden. Su motivo es estar en clase y yo a mis hermanas que aunque les cuesta, están aprendiendo cosas nuevas y esto es muy bueno. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fíjense, hermanas, importante, ustedes que van a enseñar la escuela sabática a adultos, que compartan experiencias. Cuando comparten experiencias, hay un conocimiento y comparten experiencias, el conocimiento se queda más porque lo relacionan con su vivencia. Aplicando el conocimiento, una vez que ya aprendimos algo, lo llevamos a la práctica y entonces el adulto va a tener una mejora importante respecto a lo aprendido. Vean qué importante es esto relacionado con los 4 pilares. Un ambiente informal de confianza. Hermanos, rompamos esquemas, nos paramos al frente, queremos exploratorias más a vosotros, no somos demasiado formales. No quiere decir que la formalidad sea mala, pero si estamos en la escuela sabática de nosotras, pues vamos a hacerlo relajado, en un ambiente de confianza, donde alguien pueda levantar la mano y no sea juzgado, que se sienta contento. ¿Sí me explico? Es nuestro ambiente. Yo por eso les decía a mis hermanas, hermanas, aquí todas las que estamos presentes, todas debemos entender que esto es para nosotras, ¿sí? ¿Y por qué hablo en femenino? Porque son ustedes las mujeres las que hoy están en este lugar, son las mayoritarias, son las que deben de sentirse bien y confortables para opinar, para hablar, para ir descontando de nosotros esos temores, ¿verdad? Irlos restando de nuestra vida. Por eso es importante el ambiente de confianza y por eso quise enfatizar en cómo aprenden los adultos. Los adultos también recibiendo retroalimentación. Díganme cómo lo hice. Bien, hermana, pero si le agrega esto, perfecto, ya lo noté. Estuvo bien esto, pero si le agrega esto otro, muy bien. Y entonces va a funcionar. Dice que trabajando con grupos pequeños, los adultos en grupos pequeños aprenden más. Yo sé que muchas de mis hermanas ahorita con este grupo tan grande que tenemos, gracias a nuestro Dios y a ustedes, hermanas, cuesta un poco trabajo participar, pero estoy seguro que cuando ustedes lo repliquen, cuando se vayan a su localidad y hablen con sus hermanas, en esos grupos más íntimos van a tener mucho impacto en ellas. Así es que tómenlo en cuenta. Bien, ok, ya vimos cómo aprenden los adultos, ya vimos qué es lo que hay que hacer, porque es a lo que ustedes se van a enfrentar, ya vimos que hay técnicas para ello, después vamos a hablar de la oratoria, que nos va a ayudar también a relajarnos un poquito. Ahora vamos a ver de la evaluación, ¿cómo evaluamos? Porque esto es importante. Una meta que no se evalúa, pues no vamos a saber si la alcanzamos. Como yo les decía,
Cuando ustedes me platican, hermanas, cuando ustedes están hablando, por eso para mí es fundamental y la primera hora está destinada para ustedes en ese aspecto, es como yo si se aprendieron o no. En esta lección, la pasada, me da la impresión que las hermanas que participaron se les olvidó, ¿eh? Pero necesito saber qué aprendieron de la lección pasada. Ya por acá en el chat nos pusieron un resumen de ello, pero es fundamental porque es nuestro repaso. Ojalá y ustedes lo tengan a la mano porque eso les ayuda a saber si han aprendido o no. Es parte de su evaluación. Ustedes están autoevaluando. Más adelante vamos a ver por qué. Vamos a hablar de la evaluación. Ya nuestra hermana, por ejemplo, perdónenme mis hermanas que se me hayan pasado los nombres, pero una de nuestras hermanas decía, yo les pongo un método, creo que fue mi hermana, ay, no recuerdo, no, voy a cometer un error, pero decía mi hermana, yo les puse un crucigrama, ¿no? Si lo contestan bien, bueno, entonces quiere decir por ahí que hay aprendizaje, pero hay que nosotros asegurar que ese aprendizaje se dé, ¿verdad? Necesitamos evaluarlo. Entonces, ¿cómo va a funcionar la evaluación? Espero no ser tan técnico, hermanas. Si hay algún detalle, con toda confianza, pregúntenlo, hermanas, por favorcito. Y si necesitamos detenernos a explicarlo con otras palabras, lo hacemos, ¿sí? Vamos a hablar de la evaluación. ¿Cómo es y cómo se da? ¿Por qué es tan importante? Primero que nada, algo que debemos entender es que la evaluación educativa, ¿sí? Es evaluación más educación es igual a la finalidad educativa. Evaluar es valorar, pero también es mejorar. Algo importante, hermanas, de la evaluación es que en la evaluación de un proceso educativo nos cuestiona sobre el grado en el que ese proceso nos ayuda a lograr las metas que tenemos como personas. Esto es, la evaluación no es qué tanto aprendió usted, sino qué tan bueno y efectivo es el proceso que estamos utilizando o la técnica que estamos utilizando. Esto es, si ustedes no aprendieron, a lo mejor tendría yo que voltear a ver cómo estoy enseñando como maestro, vamos a decirlo así, como docente o como ahora se les llama, facilitador de conocimiento. A lo mejor por ahí me está fallando el proceso, hay que puntualizarlo. Si reprobaron muchos, pues entonces tengo que replantear la dinámica, ¿verdad? Si reprobaron 2 o 3, habría que ver, quizá estoy fallando en cómo les estoy explicando a ellos. En fin, la evaluación realmente no evalúa al alumno, sino evalúa el proceso de aprendizaje. ¿Cuántos tipos de evaluación hay? Bueno, pues tenemos primero la intencionalidad. ¿Cuál es la intención de la evaluación? Hay diagnóstica, formativa y sumativa. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Los momentos, ¿cuáles son? El momento inicial, presensual y final. En estos 3 momentos se puede evaluar. En cualquiera de estos, ¿eh? Estándar de comparación. Y ojo, por ejemplo, en estos momentos de evaluación, porque nosotros lo hemos ido haciendo presensual, ahorita lo vamos a ver más adelante. El estándar de comparación, que es normativo y criterial, vamos a explicarlo por qué. La extensión, que puede ser global o parcial, ¿verdad? La evaluación global o evaluación parcial. Y el agente interno, el agente evaluador interno, ¿sí? Y en esto tiene que ver con la autoevaluación, la heteroevaluación y también la coevaluación. ¿Cómo funciona cada uno de estos? Bueno, vamos a verlo. Miren, hermanos. Con respecto a la evaluación intencional, la intencionalidad de la evaluación, perdón. ¿Cómo funciona? La diagnóstica. La finalidad es conocer el aprendizaje de los alumnos. Se realiza en el momento de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ahí muchos les llamamos el pretest. Por ejemplo, antes de iniciar, yo les debía haber aplicado un examen a todos ustedes para saber qué tanto saben de técnicas de enseñanza, de procesos de aprendizaje, de conceptos. Y ya cuando lo presenten, digo, bueno, pues reprobaron, no importa. Después de que yo les dé la clase, les tengo que poner el mismo examen para saber si aprendieron. Entonces, a esta evaluación, diagnóstica se hace previa. ¿Estamos? La formativa es obtener evidencias en el proceso de aprendizaje, las que detectan los logros, dificultades de los alumnos, con el fin de retroalimentar durante el proceso para el desarrollo y mejora de este. Vean, en esta formativa, yo no sé si ustedes identifican lo que yo estoy haciendo, preguntarles qué han hecho, cómo lo han hecho, cómo van, cuáles han sido las dificultades, me voy dando cuenta qué han aprendido, qué no han aprendido, en qué fallé, qué me está faltando de enseñarles. ¿Sí estamos, hermanos? Por eso tiene que ver con la formativa. La intención de la evaluación formativa es que ustedes sumen. Está la sumativa. Se aplica a los procesos de los productos terminados, obtener resultados al terminar una experiencia de aprendizaje. Ya concluimos, ahora vamos a hacer una evaluación al final. Más adelante también vamos a puntualizar de esto. Pero bueno, es para que tengan todo ello. ¿De qué se trata? De hacer un análisis de resultados para la mejora. Ver los resultados, analizarlos y mejorar. Esto es, nosotros necesitamos ver cuánto han aprendido. De lo que ustedes me han mostrado a través de las clases, a mí me permite ver cómo va el proceso, si lo repito, lo cambio. La evaluación del momento, o sea, vamos a ver cuándo se hace, cuándo se da, ¿sí? Bueno,
Una es a través, es la inicial, que es la recolección de datos. En la situación de partida del proceso de la enseñanza, es el pretest al inicio. Permite conocer la realidad del inicio del alumno, cómo están empezando. Ya lo mencionaba hace ratito, ¿verdad? Cuando lo hago al inicio, nadie pasa ni nadie reprueba. Es un diagnóstico para ver cómo están, para saber cómo vamos a llegar al final. También es viable esto. Es un la parte de procesual, este es un proceso continuo, constante, con cada tema que también nosotros lo hemos estado llevando a cabo. Permite tomar decisiones de la mejora sobre la marcha. Un ejemplo, cuando nosotros empezamos, recuerdo que me decía mi hermana Luz, hermano, algunas hermanas tienen inquietud de que tardamos mucho al inicio porque se pierde una hora. Le digo, no, es que es parte de la evaluación, si no nos quedamos sin saber qué sucedió. Le dice, bueno, no sabíamos eso. Estamos partiendo de este tipo de evaluación durante el proceso. Cuando habla de procesuales, parte del proceso. Y finalmente, a lo último, cuando concluimos, ¿qué consiste en recoger la valoración de los datos al finalizar el periodo de tiempo? Ya concluimos, va a haber un examen final. Ah, caramba, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tanto aprendieron de estas 4 lecciones. Para la realización del aprendizaje y para la consecución de aprendizajes esperados. Esto es, aquí empezaron y aquí terminamos. ¿Sí se aprendió? No se aprendió. Entonces, esto tenemos que saberlo nosotros. También está la evaluación referida al agente evaluador. Esto también se puede hacer. Por ejemplo, la evaluación interna está relacionada a las evaluaciones que se llevan a cabo por los que estamos participando en el proceso de aprendizaje. En este caso, un servidor como facilitador de conocimiento, a lo mejor nuestra hermana Luz como la responsable, después diga, yo les voy a hacer una evaluación aparte. Bueno, es viable porque también nuestra hermana es interna, es como si fuera parte de la escuela y está aprendiendo con nosotros y puede evaluar. Eso es una evaluación interna. ¿Estamos? La externa es que a lo mejor viniera nuestro hermano Santiago y dijera, bueno, ahora yo quiero saber qué tanto han aprendido. Yo voy a hacer una evaluación, ¿sí? Él va a venir y les pone exámenes a todas ustedes y entonces esa es la evaluación externa. Esta persona tiene que venir de fuera para que pueda comprender cómo se está dando la evaluación sin ningún tipo de sesgo. ¿Estamos? Estos 2 tipos de evaluaciones nosotros utilizamos. Por lo regular, la que llevamos a cabo está relacionada con una evaluación interna e incluso, vamos a verlo más adelante también, que son, con respecto a la evaluación interna, ¿cuántos tipos hay? La autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación, ¿sí? La autoevaluación está relacionada a que cada quien evalúa su propio trabajo. Un alumno, dice, ve el rendimiento de un centro o de un programa de funcionamiento, los roles del evaluador y el evaluado, también, y evaluando coincidiendo con las mismas personas. O sea, también ustedes tendrían que evaluar el trabajo de un servidor. No ahorita, a lo mejor lo hacemos al final, para que ustedes digan, no, pues el hermano se explicó, no explicó, le faltó, etcétera, porque eso permite al evaluador también, perdón, al facilitador de conocimiento, aprender también al respecto. Pero la autoevaluación incluso es para uno personalmente e incluso puede ser para compartirla. Dice también, la heteroevaluación se evalúa una actividad u objeto producto por evaluadores distintas a las personas evaluadas. El externo, ¿se acuerdan? A lo mejor, aunque se hace a nivel interior, pero esta actividad lo que hace es que no sean los que están siendo evaluados los que lo llevan. Contrario a la autoevaluación, para que se pueda explicar mejor. Y la coevaluación, los alumnos en conjunto participan de la determinación y la valoración del aprendizaje logrados, ya sea por alguno de sus miembros del grupo o en conjunto. Esta coevaluación es cuando nos evaluamos los unos a los otros. En estos momentos también, si yo quisiera hacer más profunda la evaluación que he ido llevando a cabo, les podría decir, a ver, hermanas, vamos a abrirlo y necesito el aporte de cada uno de ustedes. Entonces, la coevaluación, no se les olvide porque la vamos a practicar nosotros. Pero bueno, está por su parte también la evaluación referida, dice, a la extensión. ¿Esto qué quiere decir? Hablábamos de la evaluación global o la evaluación parcial. La evaluación global abarca todos los aprendizajes esperados. Esto es que yo ahora les pongo un examen desde que empezamos en la primera clase hasta esta última. Entonces, toda la materia se va a analizar en un solo examen. A eso se le llama evaluación global, ¿sí? Se considera el objeto de evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactual. ¿Sí? O sea, vamos a evaluar toda la materia en un solo examen al final. ¿Está bien? O bien dividirlo en parcialidades, ¿verdad? El parcial, que es este que estamos viendo, es una evaluación que se centra en partes del aprendizaje. Esto es, vamos a evaluar al terminar la primera clase, la segunda, la tercera y la cuarta.
y entonces evaluamos por porciones. ¿Estamos claros? Este tipo de evaluaciones también son importantes. A veces en la evaluación global nos pasa lo de este chico que está aquí, ¿verdad? Como que nos da el calambre, vamos, a la hora de ver este tipo de evaluaciones. Pero siempre son importantes. Recordemos que cuando se lleva a cabo una evaluación, puede ser global o parcial, lo que se está evaluando, aparte del aprendizaje, también es el método. Esto es, estamos evaluando cómo se enseñó y qué tanto se alcanzó la meta. Esto es algo importante. La evaluación referida, ¿sí?, a la comparación. ¿Qué es esto? El criterio referido. Bueno, vamos a ver con respecto a este tipo de evaluación. El criterio referido a la norma, en este caso existe un grupo de comparación previamente establecido. Esto es, ya tenemos un modelo y queremos llegar a ese modelo, ¿sí? Entonces comparamos el aprendizaje del grupo, ¿sí?, con respecto a la norma establecida. Esto es, tienen que aprender esto, esto, esto y esto. Cuando cumplimos con ese objetivo, cumplimos con el criterio de evaluación normativa, perdón. Y ahí es donde estamos evaluando al respecto de este punto. Por otro lado está el criterio referido. Criterio es cuando se establece con anterioridad el criterio de evaluación o el estándar a partir del cual se valora el aprendizaje del alumno. Un ejemplo, cuando dicen, todas las que lleguen puntuales ya tienen 5% de la evaluación. Vamos a llegar al 100. La que participe va a ir ganando un punto por cada participación, ¿sí? Y al final el examen escrito vale el 50%. Las tareas valen el 60-70%. Y así, ya con establecido el criterio, nosotros cumplimos con esa evaluación. En este caso, nuestra evaluación no es de ese tipo, por eso no lo utilizamos, pero bueno, son criterios a evaluar. ¿Esto por qué es importante? Porque si ustedes están hablando de una escuela sabática, creo que la única evaluación que tenemos y que siempre hemos tenido es el cuestionario final. Pero lo importante del cuestionario final es que nosotros ponemos la pregunta, pero también ponemos, dicen por ahí la respuesta, porque le damos el texto, porque hacemos referencia, y debe de ser el aprendiente el que lo pueda referir o mencionar con lo aprendido. Es más, estoy seguro que a algunas de ustedes les pasa, como nos ha pasado en la Escuela Sabática General, que le vamos a hacer, vamos a hacer una pregunta a nuestra hermana Alejandra Costa. Y mi hermana Alejandra me dice, ay, no, hermano, es que yo no estudié la lección. Pues si ya la estudiamos hoy en el sábado, ya tendría que responderla, ¿o no, hermanos? ¿No podrían decir que no? A ver, mi hermana Esther Sánchez, le vamos a hacer la pregunta 4. No, hermano, es que yo no hice mis preguntas. ¿Cómo no las hizo si ya estudiamos la lección durante el sábado? ¿Sí me explico, hermanas? Y entonces cuando llegamos a esto nos damos cuenta que entonces estamos fallando en el aprendizaje. Y entonces quiere decir que quien está fallando puede ser una de dos. La teoría, lo que enseñamos, o el que está enseñando, el maestro o el alumno. ¿Dónde está el error? Eso hay que aprender a identificarlo. Por eso es tan importante la evaluación. Y ojo, porque muchas veces decimos, ¿cómo lo comparamos? Bueno, hay una situación comparativa muy rápida. Si los que reprueban, dice, son más del 50% de los alumnos, entonces el maestro es el que falló. Si quienes reprueban son 2, 3 alumnos, son los alumnos, porque todos los demás aprendieron muy bien. ¿Estamos claros? Entonces es como que un estándar que tenemos de medición. Por eso cuando nosotros en la escuela sabática preguntamos, bueno, pues pum, pum, al azar, sí contestaron, bueno, ya con 1 o 2 que fallaron, ya sabemos que la enseñanza se llevó a cabo. Pero es bien interesante, yo no sé si les ha pasado a ustedes, hermanas, pero cuántas veces dicen, a ver, ¿quién va a decir el texto de memoria? Y nos paramos y decimos el texto de memoria. Y en la tarde el predicador ya acabó la escuela, pero en la tarde el predicador dice, ¿se acuerdan del texto de memoria? Y todos, no sé cuál era el texto de memoria, porque me lo aprendí solamente pues, para darlo mientras lo preguntaba. No hubo un aprendizaje realmente significativo. Entonces, por eso es tan necesario que nosotros tengamos una evaluación. Para ello sirven algunas de estas que hemos estado viendo y obviamente este tipo de criterios que ahora estamos observando, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Yo puedo decirles, a ver, hermanos, quien llegue temprano se va a ganar 5 puntos. Quien participe correctamente con su párrafo, tanto. Más el que conteste su pregunta, tanto, sacaron 10 bien aprendido. ¿Estamos? Vamos a considerarlo a la hora de evaluar. Bien. Algo fundamental, hermanos. Yo sé que he dicho muchas veces que todo es importante, pero lo es. La evaluación siempre es un proceso, no un suceso. Hermanos. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que observen la lámina. Dice aquí el maestro, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Van a subir ese árbol. Y hay un gato, un elefante, una foca, un pez, un caracol, un changuito y un ave. ¿Quién cree usted, hermana, que va a reprobar esta prueba? A ver, escríbanmelo en el chat. ¿Quién va a reprobar la evaluación? Ya se les enseñó a todos cómo se debe de subir un árbol, ¿sí?
Ahora vamos a evaluar a todos igual. Todos suban el árbol. ¿Quién cree usted, hermana? Póngamelo en el chat. ¿Quién cree usted que va a reprobar subir al árbol? ¿El gato, el elefante, la foca, el caracol, el pez, el simio o el pajarito? ¿Quién creen ustedes que va a reprobar esta prueba? Por acá vamos a ver, mi hermana nos dicen, la iglesia, como tenemos de evaluación normativa, ¿es acaso solo cuando la practicamos por los conocimientos? Dice mi hermana Sam. En la iglesia, ¿cómo obtenemos la evaluación normativa? ¿Es acaso solo cuando la practicamos o por los conocimientos? En la iglesia hemos acostumbrado por los conocimientos, por eso yo decía, nuestra evaluación es el cuestionario y que lo respondan, ya la hicimos. Pero ahora habría que cuestionar si existe aprendizaje significativo. Esto es la praxis. Si no se practica, no lo hemos aprendido. Para que lo tomemos en cuenta, mi hermana Sam. Por acá dice mi hermana Alejandra, siempre que expongamos un tema, debe haber una evaluación, claro, para saber cómo vamos. Con respecto a la pregunta, ¿quién reprueba el examen de esta lámina final? El elefante, el chango. Yo creo que el chango es el primero que la pasa con 10, hermanos. Pero bueno, puede ser que a lo mejor el chango no pueda subir. El chango, varios de mis hermanos, mi hermana Esther, mi hermana Airet, mi hermana Alejandra, el elefante. Pobre elefante, al pez. Imagínense, pobre pez, ¿creen ustedes que va a poder subir el árbol? ¿No? Yo creo que el elefante hasta puede colgarse quizá con la trompa, pero el pez, hermanos, no. Lo acabamos de ver en un video en la primera clase, hermanos. La foca también, el elefante, la foca, el elefante, la foca y el pez. Bien, el pez, el simio, el pez, todos menos el ave y el chango. Dice, bueno, los gatos son muy buenos trepadores y si ya le enseñamos a trepar, a lo mejor son prácticos también, ¿no? El elefante, yo creo que el elefante y el pez y el elefante también, el pez y la foca. Dice, solo pasa el chango, dice nuestra hermana Blanca, el elefante y el pez. Ahora, ¿por qué todo esto? Gracias, hermanas, por su participación. Depende cómo se trepen, dice mi hermana Diana. ¿Verdad? Bueno, a lo mejor si utilizan un elevador, ¿verdad? Pero bueno, está muy bien. Ahora, hermanas, ¿por qué les hago esta pregunta, hermanas? Porque muchas veces nosotros evaluamos igual a todos. Yo sé que de repente mis hermanas pueden decir, hermano, pero la hermana que le tocó explicar dijo de todo menos del tema, ¿no? Bueno, hermanos, pero también existe un conocimiento que está subjetivo ahí plantado y que si hay aprendizaje. Un ejemplo me decían algunas hermanas, hermanos, yo no le estaba entendiendo nada, pero esto lo aprendí. Ay, hermano, aprendió nada más apenas una técnica de 10 que vimos. ¿Es un avance o no? Pues para alguien que conoce 20 técnicas, no. Pero alguien que no conoce, por supuesto que es un avance. ¿Estamos claros? Y entonces es aquí donde no tenemos nosotros que evaluar al pez por aprender a trepar un árbol. ¿O no, mis hermanos? Al pez hay que evaluarlo por como nada, ¿verdad? Entonces, si yo tengo a alguien que nunca había hecho esto y ya lo hizo, bien, felicidades, yo les aplaudo mucho. Y no quiere decir que los que saben más no se les aplauda, pero es que no es lo mismo, hermanas, que de la escuela, una hermana, como decía nuestra hermana Blanca, si no mal recuerdo, que es maestra, ¿verdad? A que la de una hermana que no sabe y que de todos modos hizo su mapa mental. ¿Cómo está el logro, hermanos? Hicieron un gran esfuerzo y hay una evaluación que si bien es subjetiva, habla de aprendizaje. Por eso es importante que nosotros lo consideremos a la hora de trabajar y de poder evaluar. ¿Qué evaluaciones vamos a hacer? No evaluemos a todos de la misma manera. Si nosotros hacemos esto, es muy probable que estemos fallando como falló este profesor, evaluando a todos de la misma forma. Recuerden, la evaluación siempre será un medio, nunca el fin, hermanas. O sea, y reprobaron, hermanas. Si no hay evaluación, no hay aprendizaje. Es importante, pero es más importante que nosotros veamos el aprendizaje. Por eso, para mí, cuando ustedes me dicen, yo cuando empecé a ver el trabajo, hermano, ahí va esta presentación, ahí va este mapa, ahí va esta línea. ¡Wow! Están aprendiendo, hermanas. Felicidades. Habla de un buen trabajo. Quienes no enviaron nada, pues entonces a lo mejor hay dos. O sí lo hicieron, les dio pena y no lo mandaron, o no lo hicieron. O lo hicieron, pero no les gusta mostrarlo. Y entonces la evaluación se queda a medias. Por eso es tan importante, mis hermanos. Siempre recuerden, el trabajo que hacemos es importante y es significativo para quien lo lleva a cabo. Hay que tomarlo en cuenta a la hora de evaluar. ¿Sí, mis hermanos? Esto es algo necesario. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo tomamos en cuenta, no va a existir lo que dice la siguiente lámina. Pero hasta aquí, hermanas, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a la evaluación, hermanas?
¿No? ¿Seguritas, hermanas? No, no, Muy hermano, todo está entendido. excelente, muy bien. Por acá dice nuestra hermana Nayeli es el pesimista. Bueno, sí puede ser. Dice, el que perseverar hasta el fin, ese llegará. Puede ser, hermanos, pero por más que se persevere, una foca dudo mucho que suba un árbol, no sé. Tenemos que aprender a evaluarnos, alcanzar los medios de otra manera. A lo mejor habría que ponerle más fácil el árbol. Dicen, por ejemplo, fíjense, hermanas, hago solamente como a manera de ejemplo, dicen los expertos ahora en la actualidad que la discapacidad no existe. La discapacidad aparece cuando no le proveemos a una persona de lo necesario para lograr sus objetivos. Y ahí les va. ¿Cómo hacemos entonces que el elefante no tenga esta discapacidad para subir un árbol? Pues si ponemos una rampa y se sube a la rampa, lo podríamos subir a un árbol. Si le damos las condiciones necesarias y le enseñamos cómo utilizarlas. ¿Estamos claros? ¿Cómo lo hacemos con el pez? De la misma forma. Si nosotros utilizamos a lo mejor algunas líneas acuáticas para que el pez pueda subir, seguramente lo logrará. Entonces, quiere decir que tendríamos que darle al pez, a la foca, al elefante, ¿sí? Las herramientas que necesitan para lograr subir ese árbol. ¿Sí está claro? Ojalá me esté explicando en estos aspectos para que entonces podamos evaluar con las herramientas que cada quien tiene. Se le llama aprendizaje por competencias. Hacerlos competentes también para el mundo en el que están. Si le va a tocar subir árboles, hay que darle las herramientas para que puedan subirlos. Si no necesita subir árboles, no le enseñemos a subir árboles. Enseñémosle mejor a cómo buscar los alimentos por otros lados. En fin, vamos a hablar de ello ahorita en el aprendizaje significativo. Entonces, para que sepamos los métodos, mis hermanas? Dice por acá, se comienza atreviéndose. Ánimo, hermanas. Eso me gusta. Mientras nosotros pensemos, yo soy el elefante y este taller es el árbol, no, hermanas. Ustedes son un pez que nada perfectamente, son un elefante que va a lograr hacer muchísimas cosas, siempre y cuando quitemos de nuestra mente el yo no puedo. Así es que abusadillas. Excelente herramientas, las evaluaciones nos sirven para saber si el nivel de aprendizaje, perdón, mi hermana Simelep dice, las evaluaciones nos sirven para saber el nivel de aprendizaje aprendido u obtenido. Y esto es correcto, es parte de, pero ojo, realmente se sabe para conocer el proceso de aprendizaje. Un proceso efectivo va a dar aprendizaje. Un proceso inefectivo no va a dar aprendizaje. Por eso es tan necesario evaluarlo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, para que lo consideremos. El elefante se puede subir al árbol si el árbol es pequeño. Puede ser, más bien lo aplasta, ¿verdad? Pero puede ser. Hermanos, evaluar se puede realizar una actividad como crucigrama o sopa de letras, frases de falso o verdadero. Totalmente, sí existe. Las evaluaciones hay un número importantísimo. Por eso yo me centré en decirles los tipos y las formas. Lo que pueden hacer es ustedes. Es más, en un examen escrito, por ejemplo, se recomienda que haya de opción múltiple, preguntas abiertas y cruzadas, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos esto, entonces estamos hablando de un aprendizaje global, de un aprendizaje más amplio. Podemos comprender si hay aprendizaje significativo. Pero fíjense, ahí les va, con respecto a esto, ¿a qué nos referimos con aprendizaje significativo, hermanas? Fíjense. Por acá está esta lámina que les quiero compartir. Los tipos de aprendizaje significativo. Oswald, que es alguien que hablaba de todas estas cosas, menciona el aprendizaje de conceptos, por ejemplo, se adquiere a través de un proceso. ¿Cuál es el proceso? La asimilación, ¿sí? Y esta se produce a medida que se amplía el vocabulario. Los atributos y conceptos se usan para hacer definiciones. Un ejemplo ponen, si en el proceso cognitivo el niño podrá distinguir entre tamaños y colores y afirmará que es una pelota. Cuando nosotros le digamos, esta es una pelota, la que señalo, no sé si se alcanza a ver, es una pelota de voleibol. La va a ubicar, va a saber para qué sirve y entonces va a adquirir ese vocabulario y ese concepto. Esta pelota que está aquí abajo es de fútbol, ¿sí, mis hermanos? Esta es de básquetbol y esta es de tenis. Cuando esto se incorpora al conocimiento o a la mente del pequeño, el pequeño puede hacer diferencias. Cuando le decimos, trae la pelota de básquetbol y va y la trae, entonces estamos hablando de aprendizaje significativo. Porque esto es importante, man. Hoy que tuvieron ustedes con respecto a las lecciones de escuela sabática, por ejemplo, las buenas decisiones, que es la que va a tocar, ¿no, hermanas? Cuando veamos que nuestras hermanas están empezando a tomar buenas decisiones, quiere decir que la escuela, el aprendizaje, fue significativo. Cuando las hermanas veamos que ya están cambiando su actitud, se han empoderado, tienen más autoestima, le ha servido la escuela. ¿Sí me explico, hermanas? Cuando yo vea que ustedes, hermanas, empiezan a mandar fotos de cómo están dando sus escuelas sabáticas, digo, wow, aprendí significativo. Palomita al hermano Alberto.
obviamente cada una de ustedes. Si no lo usan, tache, hermano Alberto, no logró impactar a nuestras hermanas con el trabajo. No la hizo. Vamos a tener que puntualizar y cambiar a otro maestro porque este está chafeándonos mucho, como dicen los muchachos. Entonces, por eso es importante cómo incorporamos el nuevo conocimiento y este se lleva a la praxis. Cuando esto sucede, aprendizaje significativo. ¿Qué es lo que buscamos? Que las hermanas a través de las escuelas sabáticas, que los hermanos a través de las escuelas sabáticas modifiquen su forma de ser. ¿Cómo? Con lo que enseña la escuela. Y entonces hablamos de aprendizaje significativo. Quiere decir que sí aprendimos. Entonces, vamos a ir pensando en ello cada vez que nos toque exponer una escuela, por supuesto. Bien, siguiendo, mis hermanas, algo que tenemos que hacer y para ir concluyendo ya saben, hermanas, por supuesto, la actividad. Vamos a autoevaluar. Vamos a evaluar. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer un examen global. Sí, un examen global, pero no se me asusten, hermanos. Vamos a trabajar algo muy interesante. Hagan su reporte de la primera clase, siempre tienen que hacerlo. Ya no vamos a repetirlo en la siguiente, ya concluimos nuestras clases, pero es necesario que ustedes tengan su reporte para que puedan recordar cada una de las clases que hemos tenido. Aunque un servidor ya no esté y aunque ya no sepan, puedan sacar sus apuntes, es decir, en la primera clase vimos esto, en la segunda esto, en la tercera esto, y en la cuarta esto. Y entonces van a tener un conocimiento y un panorama general al respecto. ¿Qué vamos a hacer para evaluarnos? Bueno, como actividad, ¿sí? Como esta actividad de aprendizaje. Lo que va a hacer es realizar un cuestionario de 10 preguntas de todas las clases, ¿eh? Un cuestionario de 10 preguntas e intercambiarlas con las hermanas que estén tomando el curso de su localidad, si es que las hay. Si no las hay, pues bueno, no se angustie, hermana. Usted hace el cuestionario y después usted lo responde. No pasa nada, de todos modos nos va a auxiliar muchísimo. Pero si usted tiene una hermana, si estamos dos hermanas, por ahí yo sé que hay hermanas que dicen, estoy con mi mamá, o estoy, bueno, si está usted y su mamá va a hacer 10 preguntas y usted va a hacer otras 10 preguntas. Se intercambian los cuestionarios y cada quien le responde. ¿Estamos? No sé si me logré explicar. Sí, por ejemplo, yo hice mis 10 preguntas, voy a llegar el sábado a la iglesia, mis hermanas de Tehuacán, que he visto muchas y varias participativas. Hermanas, aquí habemos 3 que tomamos el curso. Entonces, yo hice mis preguntas, como estamos 3, yo se las doy a usted, usted se las da a ella y ella me las da a mí y respondemos nuestra evaluación. ¿Estamos, hermanas? No sé si me estoy dando a entender. Quien no tenga, yo estoy solita, hermano, nadie está conmigo, pobrecita de mí. No, pues le va a ir re bien, hermana, porque usted hace 10 preguntas y usted misma las responde. ¿Qué vamos a lograr con eso? Una autoevaluación. Vamos a ver hasta dónde hemos llegado. Si ustedes hacen trampa, pues bueno, ya que puede hacer el hermano Alberto. Pero si ustedes trabajan con honestidad, si yo quiero saber qué tanto he aprendido, es más, puedo repasarlo. Entonces vamos a lograr aprendizaje significativo. Entonces, por eso es importante. Hacen sus 10 preguntas y están solitas y ustedes mismas las responden. Y después las repasan. Unidos a su reporte, hemos logrado una clase de éxito. Entonces, para que lo ubiquen. Mi hermana Nayeli, adelante. Pasamos, hermano. Pasa vos, hermanita. Una pregunta, entonces, las preguntas se las quedaría la hermana y ellas para la siguiente sesión, la hermana se va a quedar esas preguntas. No, a ver, ustedes, por ejemplo, hermana Nayeli, vemos que usted está con otra hermana, ¿sí? Usted hace sus 10 preguntas y se las pasa a la hermana. Y la hermana hace sus 10 preguntas y se las pasa a usted. Una vez responden, pues se las regresan para que se califiquen. Le va a decir, hermana, de las preguntas que hice usted sacó 8. ¿No? Si quiere, ya ahora sí le da su evaluación. Y la hermana le va a decir a usted, hermana Nayeli, hermana, usted sacó 7. Mis preguntas fueron más difíciles. Aquí está sus 7. Y entonces, esa es su evaluación. Y ustedes saben cuánto aprendieron. Y estamos, hermana, no sé si tengo que contestar al momento, o sea, no me las voy a llevar a mi casa. No, si se puede. Ahora, obviamente, si no tenemos oportunidad, pues busquen los medios. A lo mejor dicen, bueno, las puedo hacer en un espacio de la escuela sabática, bien. Las puedo hacer cuando estamos en una tarde, bien. Si se la tienen que llevar, también. Yo confío en que no van a hacer trampa. Las van a llenar de acuerdo a lo que han aprendido, mi hermana. ¿Sí está? ¿Sí me expliqué, hermana? Sí, está bien, trampa no. Gracias. Ok, muy bien, hermana. ¿Alguna otra pregunta respecto a la actividad, hermanas? Dice por acá, hermano, evaluar se puede realizar una actividad como... esa ya la vimos, ¿verdad? Sí, ya la habíamos.
Dice la discapacidad es muchas veces mental, sí, muchas veces está aquí, pero ojo, hay que ver quién discapacita a quién, la persona, la sociedad, la gente, hay que entenderlo. De las 4 clases, sí, hermanos, esta es una evaluación global, ¿se acuerdan? Acuérdense que les dije, hermanos, de las evaluaciones, esta es de todo, desde la primera clase hasta esta última 4ª clase. Vamos a ver todas, 10 preguntas, no son muchas, hermanos, yo considero que son aceptables para nuestra evaluación, entonces es global de todas las clases, hermano, muy bien entendido, decía mi hermana Castro Jesús. ¿Alguien más, hermanas? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, bueno, a ver, mi hermana Diana, Tobar, adelante, la escuchamos. Gracias, hermano. Pasa a vos. Pasa. Una pregunta, hermano. Por ejemplo, yo estaba pensando si puedo hacer, por ejemplo, el cuestionario de las 10 preguntas y apoyarme con, bueno, la sociedad femenil ahí de mi localidad. Sé que muchas pues no están viendo este gran taller, pero me gustaría saber también ellas qué pueden entender acerca de algunos métodos y que si los han practicado, han tenido alguna experiencia y de acuerdo yo poder tomar en cuenta esas respuestas, aunque yo también haga mi autoevaluación aparte. No sé si se puede, hermano, como para una retroalimentación también propia. Ok, bien. Hermana, sí se puede, por supuesto, pero recordemos algo, ya hablamos de eso en la evaluación. En la evaluación dice que si nosotros hacemos una evaluación que es previa, esta es diagnóstica, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Voy a hacer una evaluación diagnóstica. De estas 10 preguntas que yo voy a hacer, se las voy a poner a las hermanas que no tomaron el curso. Y entonces, ¿cuál va a ser el propósito de hacer una evaluación diagnóstica, mi hermana Diana? Bueno, ya les apliqué y no, hermano, no saben nada. ¿Qué quiere decir? Que entonces a lo mejor les hace falta este taller. Y hay 2 opciones. Una, que mi hermana Diana, que ya tomó el taller, diga, yo se los voy a replicar con lo que aprendí. Y entonces a partir de ello les enseñe. 2, que diga, hermano, pues nos vamos a organizar y va a tener que darnos el taller para esta zona también, como lo hizo la hermana Luz. Y entonces empezamos a ver las necesidades de evaluación. Entonces, para eso funcionaría mi hermana Diana. Hay que hacer un diagnóstico, ver qué tan viable es y hasta dónde vamos, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que nos es benéfico. Saben un montón y no tomaron el taller. Bendito sea, quiere decir que están trabajando. Entonces, ¿sí se puede? Claro que sí, hermana Diana. Pero ojo, ahorita lo que importa es cómo nos evaluamos a nosotros. Entonces, tómenlo en cuenta, mi hermana, pero sí, sí se puede. Muchas Dice gracias, nuestra hermano. hermana, con gusto, hermana Diana. Mi hermana Nayeli dice, puede ser opción múltiple o abiertas, como ustedes gusten en eso. El cuestionario es pregunta y ustedes saben si la hacen de opción múltiple, si la hacen abierta. Nada más que si las hacemos abiertas tienen que ser muy concretas a la hora de realizarlas, porque si no, de repente muchas somos muy dadas a mucho rollo y poca sustancia. Entonces, aguas con ello. Pero sí se vale, por supuesto, como ustedes las planteen y como ustedes las consideren. No hay problema por ello. Y entonces, tómenlo en cuenta también. ¿Algo más, mis hermanas? ¿No? ¿Ninguna pregunta más? Hablen ahora o pueden preguntar después, porque a lo mejor se les pasa, no pasa nada. ¿Todo bien, hermanas? Todavía no terminamos, ¿eh? Todavía no termino la clase, pero quiero que quede clara la parte de la evaluación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ya está bien todo, dice mi hermana Airat, perdón. Ahora, todo bien. Excelente. Bueno, entonces, voy a concluir, hermanas, después de que ya hemos visto la evaluación, entonces, y que ya sabemos que nos toca, acuérdese, hermana, haga su reporte de clase, que no se le pase. Ya no lo va a pedir el hermano Alberto, ya no lo hago. No, hágalo, hermana, le va a servir muchísimo. Haga su cuestionario, llévelo a cabo para que nosotros vayamos viendo nuestra evaluación. Porque yo les decía, hermanas, yo les comentaba, estamos como que diciendo, es que yo ya tengo la técnica, pero me da mucho nervio y no sé qué hacer, etcétera. No se preocupe. Vamos a ver, hermanas, Dios mediante, ¿verdad? El tema de oratoria y la comunicación humana, ¿sí? ¿Esto qué funciona? Bueno, vamos a ver este tema, hermanas, en el cual vamos a aprender no todo de la oratoria, pero sí lo necesario. Voy a tratar de, porque el curso de oratoria es muy amplio, hermanos, pero vamos a tratar de concentrarnos para conocer un poco de la retórica de la oratoria, el esquema de la comunicación, para que nos demos cuenta cómo trabajarlo, mis hermanas, y cómo puede ser un auxiliar o puede perjudicarnos a la hora de trabajar con nuestros esquemas. Vamos a ver la comunicación y la sociedad, cómo se dan. A lo mejor, bueno, esta parte de los axiomas no se los muestro, es un poco complicado, pero nos puede ayudar, solamente les di algunos ejemplos. Y finalmente, el orador y el buen discurso. Vamos a hablar de ello. Vamos a tomar de manera muy rápida, vamos a ver un poco de superintendencia efectiva. Con oratoria y superintendencia efectiva vamos a poder pararnos, a perder el miedo, vamos a tener tips de cómo hablar, de qué hacer, la seguridad, olvidarnos de la formalidad, vamos a hablar de todas estas cosas, ¿verdad?
Parte del objetivo de la oratoria, por ejemplo, es conocer la etimología, el concepto, antecedentes fundamentales de la oratoria, así como reflexionar sobre su impacto. Esto va a ser necesario como parte de los objetivos. Dentro de los esquemas de la comunicación, conocer y manejar eficientemente el proceso de la comunicación, así como saber la utilidad de los axiomas de la comunicación humana, que estos no van a ser tan profundos porque hay cosas que no son tan viables, pero sí a dónde vamos a llegar con lo práctico de ellos. Vamos a conocer, analizar y manejar estos axiomas para bien del orador y cuáles son, conocer y practicar y aplicar en la oratoria las herramientas que se analizaron en el taller. Cómo van a ser, cómo le hago, cómo me paro, lenguaje verbal, no verbal, etcétera. Todas estas cosas las vamos a ver. Espero, mis hermanas, que ustedes estén preparadas. Probablemente hagamos, pudiera ser que a lo mejor en lugar de 4, 5 lecciones, todavía estoy adecuando el material, pero bueno, es para que ustedes lo tengan. ¿Por qué? Porque esto les va a auxiliar a cada una de ustedes a poder ahora a tener confianza cuando tengan que presentar todos estos trabajos que ahora ustedes van a empezar a hacer. Ya sé, ahora me tengo que plantar de esta manera, lo voy a hacer de esta forma y vamos a trabajar. Por eso es que con oratoria van a aprender algunas cosas que les auxilien para perder el nervio y todo esto que me manifestaban. Entonces, para que lo tomen también en cuenta, porque es una de las siguientes clases, si no mal recuerdo, pero ojo, también vamos a ver lectura efectiva. Dentro de la lectura efectiva necesitamos hacer un análisis profundo de cómo leemos, qué hacemos, qué realmente es la lectura comprensiva, cómo vamos a impactar con ello. O sea, hay varias cosas que vamos a trabajar que estoy seguro les serán de mucha utilidad en el quehacer diario de todos ustedes y por supuesto también cuando tengan que expresar o manifestar o presentar, perdón, escuela sabática. Por acá dicen, a ver, por acá, ¿dónde estoy? Se me mueve. Dice aquí mi hermana Guillermina. Muchas gracias, hermano. Me parece muy interesante este tipo de evaluación. Me voy a tomar estos días para repasar. Es más, preparar antes de hacer mi evaluación. Eso me gusta. Esa voz me agrada, mi hermana Guillermina. Mi hermana Almadelia dice, agradezco mucho su enseñanza, hermano. Soy nueva en la doctrina y los métodos que nos dio son excelentes. Nuevamente, gracias. Agradezco a los hermanos de la localidad del Bosque, en Canadá, por su paciencia. Excelente, le felicito. Dios me la bendiga y haga que todo esto le ayude para bien, mi hermana Almadelia. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Mi hermana Lidia iba a comentar algo. Haga su manita arriba. Adelante, hermano. Pasa a vosotros. Pasa Es vos, un placer hermanita. y un gusto para mí saludarles. Una hermana estaba comentando que le aconsejáramos qué método nos funciona para enseñar en la iglesia. A mí, en lo personal, el método que me ha funcionado mucho es la línea de vida, sobre todo porque trabajo con niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, a veces nuestro método es ya pues aburrido, rutinario, tedioso. Después de la comida en la femenil, las hermanas tienen sueño, quieren, pues queremos, perdón, yo también me cuento que también de repente ahí he hecho mi cabeceada, entonces, la comida como que es muy sabrosa y nos cae pesado, y si no tenemos un tema que nos llame la atención, pues de verdad que no vamos a estar interesadas en aprender absolutamente nada. Por eso, cuando usted dice que de las cosas que nosotros debemos de hacer es llamar la atención, de qué manera capten. Entonces, la línea de vida es algo hermoso porque nos está mencionando cómo es el principio de la historia, cómo se va desarrollando y cómo es el final. Y no necesitamos tanto rollo, como dice usted, o sea, mucho rollo y poca sustancia. Entonces, o sea, sí estoy poniendo atención a la clase, ¿eh? Estoy poniendo mucha atención a la clase. Entonces, ahí, con eso que nosotros estudiemos y preparemos nuestro material, ya llevamos ya todo ordenado, solamente sacamos. Entonces, lo hacemos en poco tiempo, pero sustancioso. No que estemos haciendo lo rutinario, sino que ya llevemos, puedo decirle, el resumen de la escuela y todo bien organizado, mire, felices y contentas. ¿Ve? Entonces, a mí me ha funcionado mucho la línea de vida, a mí me ha funcionado, por ejemplo, yo le mandé mi tarea con fotografías, se la mandé al WhatsApp. ¿Por qué? Porque es una línea de vida, de trabajo en la iglesia, pero que la madre crea e inspira, porque eso no solamente es el trabajo de la maestra, es el trabajo de las madres que están al pendiente, que sus hijos vayan uniformados, que lleven su gafet, que hagan su obra de teatro, que hagan su exposición, qué tarea te encargaron, que uno entre a la vida de sus hijos, a qué tarea te dejaron, cómo le vamos a hacer. Un niño solo no avanza,
tiene que ser la madre la que crea e inspira. Pero si nosotros no impulsamos a nuestros hijos, no los ayudamos, no les damos el material que necesitan, no los apoyamos, el hijo espiritualmente no va a avanzar. No va a avanzar el hijo. ¿Por qué? Porque a veces ponemos pretextos, no puedo comprarle el traje para la obra de teatro. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos situaciones difíciles. Por ejemplo, hay iglesias donde aceptan las obras de teatro y los niños aprenden muchísimos con las obras de teatro, pero hay iglesias donde no se aceptan las obras de teatro. Entonces, es un problema porque debemos de buscar la manera de cómo poder trabajar con ellos. Igual las hermanas, hay hermanas que ya están predicando, las cuales yo le agradezco a Dios y felicito a esos obreros que les han dado permiso de que las hermanas prediquen, porque hay hermanas donde no les permiten hacer eso. Siempre es el obrero, y el obrero a veces las está durmiendo, el obrero no las pone a estudiar, que hagan la tarea. O sea, si yo doy clases, tengo que estudiar, tengo que agarrar mi escuelita, ponerme a estudiar y contestar mis preguntas, aprenderme el texto de memoria, o sea, ponerme las pilas de qué manera voy a dar mi clase. Pero si a mí no me ponen, que yo me ponga a estudiar, pues solamente llego a ver qué me van a enseñar. Entonces, sí debemos de ser conscientes de que necesitamos innovar lo que hemos hecho, renovarnos, así como las aves cambian de plumaje, nosotros también tenemos que cambiar de hábitos, no solamente ahora sí que tener a Dios y a Jesús en la boca y el corazón está lejos de todo lo que ellos realmente es su esencia. Eso es todo, mis amados hermanos. Un placer saludarles. Que Dios lo bendiga, mi hermano, y mil gracias por todo. Le mando un fuerte abrazo. Excelente tema. Pasa a vosotros. Pasa a vos, mis hermanos. Creo que es muy importante, hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, porque obviamente habla no solamente de motivarnos para salir adelante, sino motivarnos para poder llevar a cabo todo lo que hemos aprendido. No dejarlo ahí como hueco, ¿no? Dicen por ahí, no hay que verlo como cobre, sino como oro, ¿verdad? Que está ahí guardado para nosotros. Así es que tomémosle muy en cuenta porque esto nos va a auxiliar muchísimo, muchísimo. Y estoy seguro que vamos a ir variando esto, como decía nuestra hermana. Déjenme decirles, mis hermanas, que en algún momento, a lo mejor el reto más grande para el obrero es ver que tenemos una iglesia interesada y deseosa de saber más. Cuestionen a los obreros, pregúntenles. Si ven ustedes que el hermano no está poniendo, ayúdenles. Hagan el mapa ustedes y digan, mira hermano, tengo esto, utilícelo si lo necesita. Porque muchas veces también debemos reconocer que a veces nosotros como obreros no estamos sabidos de esto, no todos están recibiendo esta información, pero yo les decía, hermanos, déjenme decirles que en nuestro diplomado, la primera generación, hermanos, éramos 30, 40 obreros, hermanos. Y vean ustedes en este taller cuántas son, hermanas. Son más de 100. Y entonces decimos, wow, es increíble. Y déjenme decirles que algunos de nuestros hermanos obreros, por las actividades, por el trabajo ministerial, por el trabajo personal, por el trabajo familiar, se quedaron en la primera clase o en la segunda. Muchos se fueron en la primera y segunda clase, gracias al Eterno, ustedes no. Quiere decir, hermanas, que tienen todavía más motivación y tienen mucho que hacer para que también nos motiven a nosotros los obreros. Han hecho un muy buen trabajo, mis hermanas. Yo les agradezco muchísimo por ello, por darse el tiempo y tomarse la oportunidad de estar en este taller. Recuerden que siempre va a haber algo por mejorar, siempre habrá áreas de oportunidad. Al final de los talleres, bueno, no este taller, al final de que concluyamos lo establecido, seguramente les haremos llegar una evaluación para un servidor también, que va a ser importante, para ir creciendo, ir aprovechando todas estas cosas y ver nuestras áreas de oportunidad también. Esta evaluación importante para nosotros. Dice mi hermana Yesenia, a mí sí me sirve, me agrada que después de la elección de la femenil, reforzar con una dinámica me resulta bueno, la sopa de letras le agrada. Decía también, por ejemplo, hermanas, preguntaba a nuestra hermana respecto a la alimentación, que a veces nosotros ya cuando regresamos ya tenemos sueño, no podemos. Esto es porque cuando después de comer la sangre se concentra en el estómago para hacer la digestión y entonces eso nos da sueño a todas las personas, después de eso nos da un poquito de sueño. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Utilizar el método participativo. Hacer que los hermanos participen, utilizar el dibujo, utilizar el movimiento, utilizar la actividad lúdica y vamos a tener una enseñanza fenomenal. Pero bueno, ya dependerá de cada quien, ¿verdad? Tienen el secreto, ahora utilícenlo, mis hermanas. Pues, amadas hermanas, no sé si tengan alguna otra pregunta, porque de mi parte hemos llegado al final de esta lección. Con ello hemos terminado nuestra primer materia, ¿verdad?, de los métodos didácticos de enseñanza o técnicas de enseñanza. Así es que, pues bueno, para que lo tomemos en cuenta, mi hermana Erika. Solamente, hermano, que me gustaría que se subieran el video de este audio para que yo entre la semana lo escuche, porque mi aprendizaje es muy despacio, entonces necesito estar escuchando para
grabarme bien las cosas, hermano. Me ayudarían bastante a mí, se los agradecería. Claro que sí, mi hermana Erika, estoy seguro que nuestra hermana Luz ya tiene previsto este tipo de actividades que la han estado, si no me equivoco, llevándola a cabo. Así es que, pues ya tenemos tarea, hermana Luz, para poder apoyar a nuestras hermanas, subir el video o los audios como lo estén haciendo, hermana. Sí, claro, Pasa voz, hermano. hermano. Lo vamos a enviar. Bien, ¿algo más, mis hermanas? Pasa voz. Bien, pues ¿Sí me entonces, escucha, hermano? sí, perdón, mi hermana Catalina, adelante, discúlpeme. Sí, soy yo. Mire, hermano, yo soy nueva. Yo soy de la localidad Cuautitlán Izcalli. Lamentablemente yo, pues apenas, la hermana, no recuerdo, Alejandra, creo que ¿cómo se llama? Me integró a ustedes, pero Sí. yo lo he estado oyendo en las 3 clases atrás, con esa es la 4ª, ¿sí? A mí me da mucho gusto porque yo tengo como de 3 a 4 años en la iglesia y sí, la verdad me da mucho gusto este taller porque voy a aprender muchas cosas, muchas, y de las hermanas también. Me gustaría que, pues, si algún día me participo, me dieran una jaladita de orejas las hermanas, que ya tienen más experiencia que yo, y con la ayuda de usted y la ayuda de Dios, pues, tengo que aprender, hermano, en todo eso. Le agradezco mucho y ahora sí que un paz a vos, a todas las hermanas, y a usted también, y me da mucho gusto haberme integrado en el grupo. Gracias, Pasa mi vos, hermana hermano. Catalina, pasa vos. Es una bendición enorme que usted esté con nosotros y estoy seguro que Dios no la trajo hasta este lugar por casualidad. Para Dios no existen las casualidades, siempre existen las causalidades y hay una causa detrás de todo esto. Y una de ellas es que engrandezca a nuestro Dios participando con nosotros y que nos motive a seguir enseñando pues a todos los que podamos. Sea bienvenida, mi hermana. Que el Señor me la bendiga. ¿Algo más, mis hermanas? Mi hermana Melep dice muchas gracias, hermano Alberto, por su valioso apoyo y disposición por compartir sus conocimientos. Nos ayuda mucho a nuestro aprendizaje. Dios lo bendiga. Gracias, mi hermana Melep, el Señor la bendiga también. Mi hermana Macaria, sí, por favor, nos apoyan con subir los videos. Sí, ya está, mis hermanas, eso no se preocupen. Ya nuestra hermana dice que están listos. Pues mis amadas hermanas, no habiendo otra cosa que tratar, dicen por ahí, se levanta la sesión del día de hoy y nos vemos, si Dios nos lo permite, el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Que el Señor les bendiga y me las guarde hoy, mañana y siempre. Se les quiere muchísimo, mis hermanas. Pasa a vosotras. Adelante, mis hermanas, el micrófono. Pasa vos, hermano Alberto. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Pasa vos, hermano. Pasa a vosotros, hermano. Gracias. Pasa a vosotros, hermano. Gracias. Pasa vos, hermano Alberto. Pasa voz, Gracias, otros hermano. hermanos. Mis hermanas, espéranos, por favor. Hermana Tete, continúa, por favor. Pasa a vos, hermano Alberto, muchas gracias. Que descansen. Pasa vos, mis hermanas. Le damos paso a nuestra hermana Esther para concluir ya este taller, esta sesión, perdón. Mío. Agradecemos. ¿Ya? Hagamos a nuestro hermano diácono Alberto Martínez por esta gran exposición. Gracias, hermana Tete. De verdad, mis hermanas, ha sido un gusto que en esta sesión hayamos crecido un poquito más. Precisamente da honor al taller y más que nada para crecimiento en nuestra persona, para aquellos hermanos que están alrededor de nosotros, para la fundación y crecimiento de los hijos, de nuestros esposos y sobre todo a estas hermanas que están a nosotros.